Buenos días. Bueno, ahora sí, ya estamos preparados. Vamos a dar comienzo. Vamos a por aquí. Empezar. Primeramente, feliz año a todos. Que sea un feliz y nuevo año para toda la congregación, para todos ustedes, y que sea un año de alegría y seguimos de parte de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Hermanito Luis, por favor, ya que está por allí. Dios bendiga a todos. Vamos a estar haciendo una oración para ponernos hermanos de nosotros. Padre Dios Todopoderoso, nuestro Rey eterno, soberano, agradecemos infinitamente a nuestro Maestro Rey por concedernos la oportunidad de poder estar reunidos en este primer día de la semana. Primero, Padre, del año, del cual esperamos sea la punta de lanza de un año cimentado en la esperanza, un año, Padre, cimentado en la confianza en usted. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado a transitar todo el pasado año, Padre. En este se ha glorificado también al traernos. Bendiga a cada uno de los presentes y aquellos que no se pueden lograr. Adelánteles el paso, cuide, Padre, su entrada y su salida, y permítanos tener una adoración, Padre, digna de su nombre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a, antes de empezar Apocalipsis 6, que tocaría para el día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen. Y sabemos que el libro de Apocalipsis se ha escrito a la iglesia que estaba en Asia. Inclusive hay un mensaje específico en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, a cada una de ellas, las 7 iglesias de Asia. El cumplimiento de este libro hay que entender lo que primeramente fue dado a la iglesia primitiva. O sea, este libro es para mis hermanos de la iglesia primitiva. Era el bálsamo que necesitaban ellos, era la esperanza que necesitaban ellos de oír que no estaban solos, a pesar de que los apóstoles se habían desperdigado, a pesar de que apóstoles habían sido muertos, a pesar de que habían apóstoles presos y aislados totalmente de la hermandad cristiana. Pero el tema también importante es dar ánimo y saber que Dios sigue gobernando en cada congregación, en cada iglesia, que Él es nuestro Rey. Y nosotros hoy, 2022, tomamos ese ejemplo para nosotros, para que nos sirva de guía de cómo ellos han recibido esa palabra, nosotros hoy también la recibimos. Ahora, ¿qué falta y qué nos falta por cumplir en Apocalipsis? Hazte esa pregunta. O sea, ¿qué cosas han de acontecer? Como dice el libro de Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo. Cosas que han de suceder pronto, es decir, futuro. Entonces, cuando hace 2000 años la iglesia leyó esto por primera vez, año 90, 92, 96, como dicen, más o menos el tiempo cronológico de este libro, entendemos que muchas cosas estaban ocurriendo bajo el imperio de Roma. Y era, primeramente, el imperio romano era muy fuerte, muy tenaz y tenía bajo yugo a cualquier nación. El profeta Daniel tuvo un sueño revelado por Dios, que ese sueño originario venía de Nabucodonosor. Nabucodonosor olvida el sueño, pero Daniel, por revelación de Dios, le dice: el sueño de Nabucodonosor era la estatua, estos son todos los reinos de la tierra, pero yo estableceré un reino que no será destruido jamás. ¿Cuál era el último reino de los pies de barro mezclado entre hierro y barro cocido? ¿Te acuerdas? ¿Jordi, lo sabe? Amén, varón. Cuando cae la piedra, ¿cuál es la piedra para nosotros? Usted lo sabe. Jesús. Cuando cae la piedra en tierra, se establece un reino que jamás será destruido. Entonces ese reino es la iglesia, es el reino de Dios. Por eso es que decía Juan el Bautista: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sea ¿qué? Acercado. Es decir, nuestra ciudadanía, nuestra tierra, no es esta. Porque se acercó un embajador, se acercó el mismísimo rey.
Es como que si viniese para acá, voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Somos venezolanos hondureños. Imagínense que el rey de España vaya a Honduras. El rey de esta nación está visitando Honduras. Y un hondurense, puede decir, el rey de España se ha acercado. El rey de los cielos se ha acercado. El rey de los cielos. El reino de los cielos. ¿Quién representa a Jesucristo? ¿Qué representa a Jesús? Un reinado. Un lugar donde Él quiere que nosotros vayamos. Juan 14, Él fue y le dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, voy a preparar morada, porque donde yo estoy con mi Padre, ustedes estén también. Juan 14. Apocalipsis es un libro para dar a la iglesia primitiva, las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia, una fortaleza espiritual para que nosotros hoy estuviésemos aquí. Porque imagínate tú que las iglesias hubieran perdido su fuerza, no hubieran seguido el camino que deben de seguir. Imagínate que los apóstoles no hubieran salido de Jerusalén, se hubieran quedado toditos allí en Jerusalén. No hubieran esparcido la palabra por toda Samaria, por toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Primeramente, ¿a quién? A los suyos. Predican en Israel, sí. Luego vayan a Samaria. Luego vayan a Judea. ¿Y saben qué? Hasta los últimos confines de la tierra. Vayan y prediquen el evangelio. Entonces es necesario que Dios vaya en su tiempo perfecto e idóneo, dándole palabra de aliento a la iglesia para que nosotros hoy estuviésemos aquí. Apocalipsis 4, observamos que toda la creación adora a Dios. Todo el reino de los cielos adora a Dios. Todos los tronos, los 24 tronos con los ancianos, adoran a Dios. ¿Qué nos mostró Apocalipsis 4? Que solamente a Dios se adora. Tanto el cielo, la tierra y los que están debajo de la tierra, como dice Apocalipsis, adoran a Dios. Entonces no hay otro. No existe nada en este mundo, ni fuera de él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que tenga que adorarse, además de ser Dios. Por eso es que Dios dice en el libro de Éxodo, 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No te harás. ¿Qué cosa? Imagen. Ni semejanza, ni de lo que hay en los cielos. Bueno, el tema es la idolatría, pero Dios lo muestra aquí. Capítulo 5, Dios, el Padre, está sentado en el trono. ¿Te acuerdas la clase pasada? Dios sentado en el trono y tiene un libro en la mano derecha que tiene 7 sellos. Y nadie es capaz de abrir ese libro de los 7 sellos, el rollo, el pergamino. Pero alguien se para al frente, que es su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, y tomó el libro de la mano derecha del Padre. Eso es Apocalipsis 5. ¿Qué hay en el libro o en el rollo que nos muestra Apocalipsis 5? Hermanos, pura prueba, pura tribulación, angustia es lo que vamos a encontrar. ¿Sabes por qué Dios está preparando al pueblo? Para que ellos enfrenten la guerra, para que ellos enfrenten la angustia, la persecución y todo lo que viene en los 7 sellos del Apocalipsis, en ese libro, en ese rollo, para que ninguno de ellos crea que la muerte nos va a separar. Por eso Pablo escribe, ni hambre, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni aún la propia muerte me va a separar a mí del amor de Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Apocalipsis 6, hermano, empezamos. Ese es el contexto. Ahora vamos a abrir nosotros a través de el merecedor, que es Jesucristo, Apocalipsis 6. Vamos a leer un poco aquí. Hay un conflicto. ¿Con quién es el conflicto? Pregúntate. ¿Con quién Dios tiene un conflicto? Con este mundo. Este mundo tiene un conflicto. ¿Con quién? Con el mismísimo Dios. Es directamente uno con otro. ¿Cuál es el problema que hay? Que unos quieren obedecer y otros no. Recordemos que Cristo está revelando el conflicto entre el mundo y la iglesia, porque el libro está dirigido ¿a quién? A la iglesia.
Entonces hay una separación entre el reino de los cielos que se ha acercado, que es Jesucristo, que lo formó y lo estableció, formando como el reino en la tierra, que se llama la iglesia, y hay un reino que está aparte, el reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Ahí está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces hay un conflicto entre nosotros, reino de los cielos, embajadores de Cristo, y el reino de las tinieblas. Hay un conflicto. Vamos a ver cuál es. Está bajo el dominio del Padre y de Cristo. Como dice Apocalipsis 4, está bajo dominio. Bueno, como dice aquí, el capítulo 4 se nos reveló el soberano creador del universo, que Dios está en su trono. Capítulo 5, aprendimos que Cristo ha venido y que Él tiene la potestad sobre ese libro sellado. ¿Se acuerdan la palabra que decía mi hermana Gracie? Él es merecedor, ¿se acuerdan? Que es merecedor, es un sinónimo importante que nos hace entender un poco más esto. Capítulo 6 empezamos a ver la revelación que nos presenta sobre este conflicto entre el mundo y la iglesia. Vamos a ver, hermanos, solamente hoy hasta el versículo 11, porque es mucha información. Vamos a dividir el Apocalipsis 6 en dos clases. Solamente vemos hasta el versículo 11. El 1 y 2, por favor, lo pueden leer. Quien pueda tenerlo, lo puede leer. Amén, hermano. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y vi uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Amén. No es casualidad, hermanos, que el primer sello, cada sello representa algo muy relevante para la iglesia. Cada sello es información de ese libro. Te voy a dar a entender algo. No tengo una hoja, pero quiero que lo grafiques conmigo. Tú coges una hoja larga, ¿vale? Del ancho del A4 normal y que sea un poco larga. Enrollas 10 centímetros, pones un sello. Enrollas 10 centímetros, pones otro sello. Vas enrollando y vas colocando sellos alrededor del rollo. Cuando quitas el primero, salen 10 centímetros. Hay una información, pero ya hay otro sello más tapando la otra información. Más o menos para que ilustremos cómo es posible que se abra un sello y me da información. Claro, es que un rollo está enrollado, tiene un sello, más o menos gráficamente lo puedes ir localizando. Por eso es que a Juan se le dio esta visión para que él pudiera entender como nosotros entendemos hoy la información. Porque quizás en el reino de los cielos no existen rollos, hermano, pero eso se lo dejamos a Dios. El tema es que lo está ilustrando de una forma muy práctica para que Juan, que está viendo la visión, pueda ver y escribir lo que está viendo. El ser viviente le dice a Juan: ve y mira. O sea, me imagino que Juan estaba, ¿qué? ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Juan? Estaba llorando amargamente, ¿te acuerdas? Que no había nadie merecedor de que abriese ese libro. Me imagino que Juan ya está volviendo en sí, está observando todo lo que está ocurriendo. Y miré, ¿quién está mirando? Localicemos a este autor. ¿Quién está mirando? Juan, el pescador. Y aquí el caballo blanco. Está observando un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Abrió el Cordero. ¿Quién abre el libro? Lo toma a la mano derecha del Padre. Lo abrió el Cordero. Uno de los sellos. El primer sello es abierto. Comentarios aquí. Dice, la victoria es de Cristo. Voy a hablar un poco de eso. En este conflicto pertenece a Cristo y a los que son de Él. Esta revelación empieza con esta declaración simbólica. No puede haber duda del resultado de este conflicto entre la iglesia y el mundo. El tema de este libro resalta otra vez la victoria de Cristo y de los que están con Él. El cristiano, hermano, el cristianismo, los Cristos pequeños, como dice mi hermano Jorge en sus sermones. O sea, es seguir esta forma de vida. No existe otra cosa más importante que seguir esta forma de vida. Porque en el mismísimo cielo se ha disputado antiguamente una gran batalla, una gran lucha. Hubo una gran revolución entre ángeles que querían hacerse como Dios y Dios tuvo que expulsarlos. Hay un gran conflicto espiritual que quizás no entendemos en su totalidad, pero Dios nos está diciendo, aunque ellos son desertores, ángeles caídos, y Lucifer, que es su líder principal, Satanás, Lucifer o ángel de luz, no importa, yo di la vida por ustedes, yo soy el Cordero, yo sí soy digno de hacerlo. Voy a leer el 2. No hay duda que en cuanto a la identidad de aquel que monta el caballo blanco,
si solamente dejamos que el mismo libro de Apocalipsis nos dé la interpretación. ¿Por qué digo eso? Porque queremos utilizar, no nosotros, denominaciones y que pervierten en la palabra. Quieren utilizar este tipo de textos para aclarar ellos su propia doctrina o dar a entender lo que ellos desean entender con la palabra. Es difícil nosotros, por ejemplo, cuando tú quieres hacer que alguien comprenda algo a tu manera y a tu propio beneficio, o hacer que una persona entienda algo a la manera y al propósito de Dios. ¿Qué elegiríamos nosotros? No, yo quiero que esa persona entienda como yo entiendo. No, no, no es eso. Vamos a entender lo que Dios nos está diciendo. Vamos a preocuparnos por saber lo que realmente Juan me quiere decir. A mí no me importa lo que un teólogo me quiera decir. ¿Me puede ayudar? Sí. ¿Me puede guiar? Sí. Pero esto es cuestión de fe, de oración y de entregar nuestra vida al Señor. Si tú no oras a Dios para que Él te dé sabiduría y que aclare la palabra, es necesario que oremos. Para poder comprender este libro, es un libro netamente espiritual. Encontramos el mismo caballo en Apocalipsis 19. Acompáñame conmigo. Apocalipsis 19, del 11, dice: entonces vi en el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Si seguimos leyendo, van a describir lo mismo que describió el profeta Daniel. Y decía, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía sino él mismo. Llevaba puesto una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. El mismísimo Jesucristo es la palabra de Dios. El mismísimo Jesucristo es el que monta este jinete, no otro. Es el verbo de Dios, hermano, como lo declara el mismísimo autor de este libro en su Evangelio de Juan. Entonces, otras interpretaciones contradicen. ¿Por qué vamos a decir esto? Porque yo quiero que ustedes tengan toda la información. No es saber una sola, es saberlas casi todas, para que tú veas que la palabra te está respondiendo con la palabra. Cuando la palabra te dice algo y la respuesta está fuera de la palabra, ten cuidado porque estás yendo con una herramienta equivocada. Si yo tengo, por ejemplo, voy a hablar de algo eléctrico. Si yo tengo una instalación de un equipo marca Mitsubishi, por ejemplo, como les he montado, yo no voy a coger y me voy a ir al manual de LG porque no me va a decir la información que Mitsubishi ha creado con ese equipo. Se va a dañar. Yo creo que no puede mezclar dos marcas tampoco Brian, o dos protocolos diferentes, o dos programaciones distintas, porque simplemente no va a hacer la ejecución que tú quieres que haga. Dios te está dando una revelación. Libro de Apocalipsis, te dice que el caballo que monta es el cordero. Pero otras interpretaciones dicen que esta persona viene venciendo para vencer. El vencedor del capítulo 5 y todo el libro de Apocalipsis es Cristo. Hay que comparar cosas importantes para no tener menos, sino tener mucho más. Y tener más es sabiduría de Dios. Voy a leer el 6. Algunos historiadores dicen que la base para el simbolismo es el guerrero parto, enemigo antiguo de los romanos. Él está dando un contexto de por qué hay un caballo, de por qué Dios sale a la guerra, con quién Dios tiene la guerra. ¿Te acuerdas cómo se declara Jehová se declara en el antiguo pacto? ¿Cómo se dice a sí mismo? Yo soy Jehová de qué. ¿Por qué? ¿Qué hace un ejército? Yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Tú quieres entrar en guerra conmigo? Yo soy Jehová de muchos ejércitos. ¿Tú quieres ir a la guerra conmigo? Yo estoy de la mano de Moisés. ¿Tú quieres enfrentarte a Moisés? Yo estoy con Moisés. ¿Te quieres enfrentar a José y Caleb? Yo estoy con ellos. ¿Tú quieres enfrentarte a mí, a que no tome la tierra prometida? Todo el que venga contra mí, yo soy Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabes cómo también se dice Jehová a sí mismo? Cuando habla a los que siguen su voz. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Tú eres la niña de mis ojos, como le dijo Israel. Tú eres la niña de mis ojos. Tenemos que saber cosas importantes. Versículos 3 y 4, por favor. Ese caballo es Jesús. Amén. Hermanitos. 3 y 4. Vamos a abrir el segundo sello.
Sabemos que el primero es Cristo. Versículo 3. 3 y 4, hermano Luis. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, el primer sello es que Dios ha vencido y es el vencedor de todo lo que va a venir. Hay un caballo en forma de figura. ¿Qué representaba? ¿Qué representa Babilonia en el sueño de Daniel? ¿Qué representa el imperio de Alejandro Magno en el sueño de Daniel? ¿Qué representa el imperio de los medo-persas? ¿Qué representa el imperio romano? Animales. Y no es casualidad. ¿Cómo Dios compara los gobiernos de este mundo con el de su Hijo? Como unos animales. Ellos son como un león, ellos son como un oso con grandes garras. Ellos son terribles, devoradores. No es casualidad que Dios utilice animales feroces que destruyen todo para referirse a los gobiernos de este mundo. Sí, yo aquí. Esos animales que se presentan ahí son los mundos, También, hermano, importante saber eso. Es que es importante esos detalles que Dios está dando. Porque él pone a Alejandro Magno con un animal deforme de 4 cabezas, porque son sus 4 generales, porque le pone alas, porque es la velocidad de conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue terrible, el imperio griego arrasó y destruyó a los medo-persas como nadie lo había hecho en su vida. Y ahí tienen Alejandría, en su honor, Egipto. Es importante saber qué hace este caballo. Segundo sello, hermano. El primer sello, tengámoslo presente, el primer sello es el Cordero, el que es digno, el merecedor de abrir este libro. Y cuando tú abres el primer sello, ¿qué te encuentras? Al merecedor, al que puede abrir este libro. Nadie podía quitar el primer sello. El que puede quitar el primer sello tiene que ser autor de ese mismo sello, y es el mismo Jesús. Segundo sello, el caballo bermejo, el que lo montaba, era la persecución, hermano. El poder civil de Roma contra la iglesia, específicamente, está en el versículo 3 y 4. La persecución de Roma contra mis hermanos de la iglesia primitiva fue terrible. Roma tenía juegos olímpicos, como se conocen hoy en día, pero en ese momento eran juegos de distracción al pueblo dentro de los coliseos que ellos tenían. Los cristianos eran arrojados allí, soltaban leones para distraerse con los cristianos. Soltaban cristianos sin ninguna práctica, ni eran guerreros, y se enfrentaban a gladiadores romanos. Eso no tenían, pero ninguna alternativa sino la muerte. Eso es la persecución. Lamentablemente era difícil observar esto. No se podían congregar libremente como estamos nosotros. Su poder de quitar la paz a la tierra, no creo que sea la guerra en general, porque tenemos la guerra del cuarto sello. Entonces, hay que ir diferenciando cada persecución. Esto es específico en el tiempo de Roma. Entonces podemos decir, oye, es un alivio que no sea ahorita. Sí, no te preocupes, que también tenemos para nosotros un poquito. Sí tenemos. No es... esto es para ellos, pero también hay mucho más para nosotros. La espada que recibió este jinete es la misma de la palabra griega macharía. ¿Qué significa esto? Vamos a leer Mateo 10:34. Mateo 10:34, para entender ese tipo de espada. Mateo 10. ¿Tienen alguna duda, hermanos? Paramos. 10:34. Este es el tipo de espada que se está hablando con este jinete. Versículo 34 de Mateo 10. No crean que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino espada. Es una espada de guerra, es una espada de dolor, es una espada que lastima, que hiere, que conquista. No estamos hablando de la espada como la abrió Pablo en el soldado romano, que la espada representaba toda la palabra de Dios. Esta espada es la que hace daño y lastima. Una espada física, hermano. Una espada de guerra.
Históricamente sabemos que los cristianos del primer siglo sufrieron persecución de parte de ¿quién? Primero de los judíos, Nerón y Domiciano. El tema es, hermano, que ellos se les está planteando un futuro ¿cómo? ¿Cómo es su futuro? Tú imagínate vivir en el tiempo de Roma y venga un escriba, vengo de la isla de Patmos, tienen este mensaje a la iglesia en Éfeso. Corrijan su problema, su primer amor, corríjanlo. ¿Por qué? Porque lo que viene es destrucción, persecución. Porque lo que viene es la muerte. Y si tú no te das cuenta con Dios hoy, ¿qué pasa si no te das cuenta con Dios hoy? Tú no sabes si sales de allí y te toman para irte a un coliseo como un juguete o como una distracción con un gladiador romano. No sabes si van a romper tu casa y te encuentran reunidos escondidas partiendo el pan. Porque muchos de ellos se los llevaron el primer día de la semana. No tenían ningún problema. Un soldado romano no tenía ningún respeto alguno por nada de lo que estaban haciendo. Bermejo, palabra rojo, es la palabra griega burros, que tiene preferencia al color rojo como el fuego. Es el color apropiado para la pertenencia de la sangre de los santos que fue derramada por la espada de la persecución. ¿Te acuerdas quién fue el primer apóstol que murió a filo de espada? ¿Cómo se llama? Jacobo. Ese hombre sufrió, ese hermano sufrió de esta manera. Sufrió. Esta visión presenta la causa de la gran tribulación de los cristianos. Cuando tú leas y te acuerdas del segundo sello, duélete, porque tus hermanos vivieron el segundo sello. Pero tenían un primer sello que ya les había dado la victoria y le habían dado realmente lo que ellos necesitaban, que era tener un aliento para continuar adelante. Versículos 5 y 6, por favor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Alguien tiene una traducción distinta a esta, hermano? Yo creo que tengo esta. Porque lo que dice el versículo 6, es lo que está diciendo Dios de la balanza. Voy a leerla en mi versión, no sé si es la misma. Si quieres la leo yo, la que dice oí. ¿Sí? Oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y el vino. ¿Cuánto es el salario del día, Génesis? Dice 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. ¿Alguien podría, con todo el salario de toda su jornada laboral entera, gastarla solamente en un bocado de pan? ¿Cómo ven ustedes esa justicia? De todo tu jornal laboral entero, ir con todo tu jornal laboral, dame 1 kilo o 3, dame 3 kilos. Toma. 8 horas de mi trabajo para 3 kilos de comida. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes esa relación? ¿Trabajarían ustedes así? Voy a ponerlo en euros. ¿Ustedes trabajarían 8 horas por 3 euros para comprar 3 kilos de pasta? El tercer sello, hermano. La guerra económica. Tercer sello. El sufrimiento económico del pueblo. Van a pasar hambre. Por más que se afanen a trabajar, su pago va a ser ese. Injusto. Terrible. ¿Quién gobierna? Roma. Eso es lo que ellos quieren. ¿Georgie? Eso me recuerda el de Jeremías, cuando se acababa el sistema de Babilonia. Ahí se habla de un pan redondo. Sí. Hablando de la historia de Dios. Baruch, o no sé cómo se llamaba, escribía las cosas de Jeremías. Se le dijo: conformate con tu esposo, es tu propia alma. O sea, la que está viniendo, la que está cayendo, tú vas a quedar vivo. O sea, date contento con eso, con que quedas vivo. Sí. Y a punta de pan se mantenía Yo vivo. creo, Solo pan comía. sí, yo creo que lo que estamos en esta sala no hemos pasado hambre.
Y si alguien ha pasado hambre, me perdonan porque soy indiscreto en eso. Pero yo creo que en esta sala ninguno ha pasado hambre. Yo he estado rodeado de gente muy pobre y he tenido la oportunidad de colaborar y ayudar. Voy a contar algo breve, me tomo 2 minutos. Hubo un desastre en mi país, en el río Apure. Creció en el Apure, eso en el llano adentro, en el sur de Venezuela. Se desbordó e inundó Guasdualito, inundó todas las regiones. Y yo fui con el gobierno, mi papá, la fundación, con todo lo que estábamos todos ahí, con comida, bebida. Y yo cuando vi eso, yo decía, nosotros somos ricos, siendo pobres. Yo le decía a mi papá, nosotros somos ricos. Y mi papá me decía, hijo, somos ricos en medio de pobres. Y esa gente, terrible, perdieron todo, porque se desbordó el río más grande del Apure. Y yo veía ese dolor en las personas, las madres aferradas a sus hijos, los hijos aferrados a sus padres, es terrible. Y cuando yo vi esto, que no tenían nada, yo decía, el tercer sello hace que las personas que lo pierdan todo, se aferren a su vida. Se aferren a su vida. Es terrible vivir así. El caballo negro es la persecución económica. Es importante entender que este sello no se refiere al hambre debido a la escasez de víveres, sino al debido al alto precio. ¿Tú quieres hacer que un pueblo sufra? Págale poco y sube los precios. Los pones entre la espada y la pared. Gran refrán venezolano. Ahí los tienes. Ahí los tienes. La pensión de Venezuela, ¿cuánto da para cuántos kilos te da para comer? Estamos hablando de algo muy similar, hermano. Es terrible. Los gobiernos se enseñorean del pueblo, son como animales irracionales, como dice la palabra, para juzgar, para someter, para ejercer dominio sobre ellos. Y dice Jesucristo en el momento de la cena, pero entre ustedes no será así. El que quiera hacerse mayor será vuestro servidor. Tomó un lebrillo, una toalla y le lavó los pies. Seguimos leyendo. El hambre es una de las plagas del 5º sello. Pero este tercer sello, el jinete del caballo negro, tiene poder sobre los granos básicos en cuanto a la medida y al precio. Hermano, yo leo esto y me da escalofrío, hermano. Que desde el mismísimo reino de los cielos se establezcan estas medidas, hermano. Para que el pueblo fiel permanezca fiel en el momento de la angustia, porque te lo están diciendo. Y el mundo, aunque tú se lo digas, ¿sabes qué? Voy a hablar 2 ejemplos. ¿Sabes qué? No va a llover durante 3 años. ¿Te acuerdas lo que hizo el profeta? Y va a haber escasez. Nadie creyó. El segundo ejemplo que tengo en mi corazón, que no deja de mover mi mente, el ejemplo de Noé. Va a llover. Yo me imagino a mis hermanos cristianos predicando y diciéndole, seamos fuertes, sabemos que viene el momento de que no podremos, pero unidos, si repartimos mi ofrenda, oído lo que voy a decir, como dice el apóstol Pablo, no nos va a faltar, tendremos todo lo suficiente, unámonos como familia, demos lo que podamos, porque el que tiene más no tendrá menos, y el que tiene menos no tendrá más, viviremos. Eso es el Apocalipsis. Yo no he vivido hambre, hermanos. No lo he vivido. Yo no he vivido hambre. Pero cuando entendí este sello, yo dije en mi corazón, ahora entiendo la ofrenda. Ahora comprendo cuando dice, no des con tristeza, no des sino con alegría. Y cuando los hermanos de Acaya y Macedonia le rogaron a Pablo, por favor, queremos dar. ¿Por qué? Porque sabían muchas cosas terribles de Roma. Sabían lo que había dicho Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Cuando llegaron los cobradores de impuestos. ¿Y nosotros qué hacemos? No cobréis más de lo que tienen que cobrar. No sean injustos. Cuando llegaron los soldados, no extorsionen más. Sean justos. El tercer sello, hermano, nos da a entender muchas cosas hermosas de la palabra. Durante la escasez no era debida al hambre natural ni alguna plaga, sino que resultó del estado del sitio que imperaba en la ciudad. Ezequiel nos cuenta cómo sufrió el pueblo, cómo él
profetizó hambre, como él profetizó persecución, angustia al pueblo, como está pasando en Apocalipsis. En el caso de Israel, los perseguidores eran los babilónicos. En el caso de los cristianos que recibieron Apocalipsis, los perseguidores eran romanos. Te puede perseguir Babilonia porque vivías en el tiempo de Nabucodonosor. Te puedes perseguir Roma porque vives en el tiempo de Roma. Ahora yo pregunto, ¿qué tiempo vives tú? ¿El tiempo del 2022? Llámese rey de España, llámese gobierno, como se llame. Sufrirás persecución. Porque yo sé que no es justo lo que estamos viviendo con nuestra balanza. Yo sé que no. Y muchos de nuestros países creo que es peor que este, en cuanto a la balanza económica que estamos hablando, del tercer sello. Cosas muy prácticas. Versículos 7 y 8, por favor. 7 y 8. Amén, hermano. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí caballo blanco, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con enfermedad y con la piedra de la tierra. Amén. Tú te preguntarás, ¿qué está pensando Dios para enviar a estos jinetes? ¿Qué está pensando Dios para permitir que esto ocurra en la creación? ¿Cuál es? Ahora yo te pregunto otra cosa, que es la misma pregunta que yo me hago, y se la hice a Dios, y la palabra me respondió. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué esto se está dando? Por la misma palabra que Jesús dijo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra de Jesús. Los gobernantes de este mundo se enseñorean. La iglesia no será así. Ahí está pasando. Sí, Juan. Allí en Daniel 11, 4:11 te dice: cumplió Jehová su ira. Amén, hermano. Entonces, a causa de todo esto, de la rebeldía del pueblo, de la gente, de la humanidad, Dios entonces actuaba de esa manera. Dios es un padre. Nos está animando, exhortando. Y cuando el hijo no oye, viene la vara para que tú oigas. Viene el castigo para que tú camines con Dios, aunque te duele. Ninguno va a Dios si no ha padecido. ¿Te acuerdas cuando dijo Pablo? Voy a poner siempre de ejemplo a Pablo en esta clase. Si alguno se cree que ha padecido más que yo no me voy a gloriar en lo que soy. Pablo no se gloriaba en lo que era, porque padeció naufragio, peligros de muerte. ¿Te acuerdas lo que decía mi hermanito Luis en el sermón? Que lo apedrearon a ese hombre y lo sacaron medio muerto. Peligros apedreados, naufragio, peligros de muerte. Sufrió hambre. El apóstol Pablo vivió lo que es el hambre. Yo no he pasado hambre. Yo no soy el testimonio fiel para yo pararme aquí de hablar del hambre, porque no he pasado hambre. Yo no sé lo que es eso. Yo no sé lo que es acostarme sin cenar, hermano. Yo no he vivido eso. Pero trato de entenderlo. Yo trato de ponerme en el zapato de mi hermana o de mi hermano que se ha tenido que acostar sin comer ella o él para que sus niños coman. Cuarto sello, no lo sé, hermano. Yo no conozco ese dolor, no lo conozco. El caballo amarillo y el que lo montaba era Muerte, Hades. Definimos Hades, lo invisible, lo que no se puede ver. Lucas 16 es el único pasaje en la palabra de Dios que me va a mostrar a mí qué es el Hades. El Hades es el lugar donde van todos los muertos, no físicamente, su alma. Unos van al lado del tormento y otros van al lado del paraíso, o le llaman el seno de Abraham. Eso es lo que me habla a mí Lucas 16. ¿Por qué sigue? Vamos a leer. Que sigue naturalmente la persecución con la espada y la persecución económica que hemos visto en el segundo y tercer sello. La muerte. Lo sigue ¿por qué? Porque cuando esa persona muere, ¿a dónde va? Al Hades.
cuando la persona es decapitada, ¿dónde va? Al Hades. Cuando la persona es un mártir de Cristo, servidor de Cristo, y lo matan, va al Hades también. El Hades seguía a estos jinetes, porque necesitaba ir recogiendo las almas de ellos. Es una manera de verlo simbólicamente. Sabemos que el Hades no va con un jinete rondando por allí, pero a Juan se le reveló así para que nosotros lo entendamos. En el caso que no tenemos que interpretar, en este caso no tenemos que interpretar porque se nos presenta la interpretación de este jinete. ¿Cuál era este? El mensaje que habrá mucha muerte y la cuarta parte de la tierra parece ser sencillamente parcial. No es la muerte de todos, sino solamente de algunos. Se está hablando de que algunos van a sufrir, algunos van a morir. Conocemos muchas personas que por persecución en el Antiguo Testamento han sufrido. ¿Y yo hablo de quién? Hablo de Esteban. Esteban, consintieron muchos en matar a Esteban. Y Esteban sufrió esto. Y allí estaba el cielo abierto para Esteban. Ahí estaba el Hades para él. El Hades estaba pendiente del alma de Esteban. Estaba ahí. Yo estoy aquí. El Hades es un lugar que te va a recibir. No para castigarte, sino para darte la morada en el seno de Abraham, porque somos cristianos. La morada de las almas de los muertos, después de la muerte física. El cuerpo es sepultado y allí queda hasta el día del juicio final, en el cual todos los cuerpos muertos serán resucitados, pero el alma vuelve a Dios en el momento de la muerte física. Dios dispone si el alma pasará este periodo de espera en la parte de la llamada paraíso, donde estaba el seno de Abraham, como dice Lucas 16, o lo pasará en aquella parte del Hades que le llama lugar de tormento. El tema es que somos compuestos por tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo ha dado. El cuerpo físico es sepultado y el alma va al Hades a esperar el juicio. Luego los muertos serán resucitados. Nosotros llevaremos la imagen, como decía el apóstol Pablo, se lo puede leer en casa, 1 Corintios 15. Ahí habla mucho de lo que cómo será ese cuerpo incorruptible. Llevaremos la semejanza. Yo los reconoceré a todos y ustedes me reconocerán a mí porque llevamos la imagen del terrenal. Llevamos la imagen del terrenal al espiritual. Lea 1 Corintios 15, lo va a poder comprender. La muerte iba a ser causada por 4 juicios terribles de Dios. En Ezequiel se nos presenta una profecía muy similar a las profecías de Apocalipsis, de que realmente iba a ser una guerra tras guerra en cuanto a persecución, en cuanto a economía, en cuanto a hambre. Iba a sufrir mucho el pueblo. Entonces Dios está usando estos instrumentos de juicio y de muerte muchas veces en la historia del mundo. La espada es la gran espada de la guerra. Ahora, ¿cuál fue el instrumento de Dios? ¿Cuál fue el instrumento de Dios para que cayera el imperio de Babilonia? ¿Cuál fue el instrumento de Dios? Tú pregúntate. Porque tuvieron que caer todos los reinos para que llegase la piedra angular de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el instrumento de Dios para quitar a Babilonia del medio? Los medo-persas. ¿Cuál es el instrumento de Dios para quitar a los medo-persas? Alejandro Magno. El instrumento de Dios para quitar a Alejandro Magno es Roma. ¿Cuál es el instrumento de Dios para quitar a Roma? Jesucristo. Todo nos lleva al que es merecedor y es Jesús. Jesús es el digno, es el merecedor. Esto parece ser una persecución de los santos, sino son condiciones de tribulación bajo las cuales todo el imperio iba a sufrir. No solamente sufriría de hambre el judío o el cristiano, la nación entera. ¿Usted cree que en Venezuela solamente o en Honduras solamente sufren los cristianos? ¿O sufre el pueblo? ¿Qué me dice, hermano Jorge? El pueblo, sí, todo el mundo sufre. Todos sufren, ¿no? Yo creo que en Venezuela pasa lo mismo, ¿no? No nada más el pueblo de Dios está sufriendo. Creo que la nación entera está sufriendo. Del 9 al 11 terminamos. ¿Qué dicen? Por favor. 9 al 11. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. ¿Puedes tú ahora mismo irte con un corazón de mundo y leer este pasaje y tú dices, yo quiero venganza y oprimir a este mundo porque ellos han muerto injustamente? Ellos servían a Dios y Dios, deseo yo que Dios vaya y los consuma y los hiera fuertemente. O puedes tomar un corazón espiritual, un corazón como el de Dios, y entender qué significa vengar la sangre de los que moran en la tierra. Si hablo de mundo o de corazón de mundo, yo puedo entender que ese texto me dice que Dios viene aquí a la guerra, a destruir y a vengar la sangre de mis hermanos. Pero si voy con un corazón espiritual, ¿de qué manera Dios puede vengar la sangre de mis hermanos? Con la segunda venida de Cristo. Es la única forma de que yo tenga vida con ellos. De que yo tenga vida con el padre Abraham, con Elías, con Moisés, con Ruth, con Noemí, con todas las que están allí. Vamos a entender esto. El quinto sello. Los santos mártires reclaman la venganza de su causa. No están pidiendo venganza personal, sino por la causa de su muerte, que es la palabra de Dios. Al no ser vengada su sangre, el Cristo Jesús tampoco será vengado, porque la única forma de que Jesús sea nuevamente puesto donde debe estar es con su segunda venida. Esto demuestra la importancia y la necesidad moral del juicio contra los enemigos de Dios. Actualmente, estamos en este mundo y hay bendiciones sobre buenos y sobre malos. Es decir, estamos nosotros, según la oración de Juan 17 de Jesucristo, orando al Padre: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Es decir, al Jesucristo orar, guárdalos del mal, no los quites del mundo, en este mundo hay maldad. Necesitamos entender todo esto que está aquí de Romanos, de Tesalonicenses, Lucas. Estamos hablando de un contexto de que vivimos en este mundo rodeado de maldad, pero usted es luz y sal. Pero usted está llamado a predicar y evangelizar y traer las almas de aquellos que están en contra de Jesús o no saben la doctrina de Cristo a nosotros. Leo aquí abajo. Estas almas todavía tienen vida después de la muerte física. No están inconscientes. ¿Sabes por qué lo creo? Porque le están diciendo en el quinto sello al maestro: ya vengan. Es necesario que nos vengan. ¿Por qué? Porque deseamos estar contigo. Deseamos estar todos nuevamente reunidos. Deseamos ver a nuestros hermanos que están ahí abajo. Año 90, hermanos. Juan está viendo la visión. Los que están arriba, que es la misma generación de los que están abajo. Por favor, vénganos. En alguna u otra manera, los que están en el Hades están sufriendo en una forma de pensar de cómo sufren los que quedaron abajo. Ahora yo te pregunto, ¿será o no será este texto verdadero? Porque las personas me han dicho a mí que el cristiano cuando muere pierde la memoria. Yo le pregunto, hermano Jorge, o los que están aquí presentes, ¿será que perdemos memoria? ¿Ellos están rogando por los que quedaron abajo? El rico le dijo al mismísimo Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Entonces perdió la memoria, hermano, no nos confundamos. ¿Sí? Así es. Tenemos que tener cuidado, sí tendremos memoria. Ellos se están acordando de los hermanos que dejaron allá abajo, año 90, la iglesia primitiva. Imagínate tú cómo intercede el pueblo de Dios por sí mismo. Yo me imagino los que han partido en el Señor, y yo conozco muchos hermanos míos, y yo sé que ustedes también. Ahora yo quiero que tú te pongas en ellos, en el Hades. Ellos interceden por nosotros. Señor, ¿cuándo nos vas a bajar la tierra? Está el pueblo de Madrid. Es hora de que bajes. No pasa nada, espérate hasta que se cumpla el número de mis hermanos. Todavía faltan muchos para que sigan creyendo en mí. Esperen un poco más. Descansen.
Porque Jesús es misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos de arrepentimiento. Primera de Pedro. Ellos están rogando por nosotros. Imagínate tú lo que hace la oración, lo que hace el saber la palabra, lo que está en el seno de Abraham, el quinto sello. Por favor, maestro, allá abajo está tu pueblo. Qué pasaje tan poderoso, hermano. Qué pasaje tan poderoso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Sabían que Dios había prometido la venganza sobre sus enemigos de Cristo, Jesús. Ellos querían saber cuánto tiempo tenían que esperar. Un poco de tiempo, hermano, un poco de tiempo. Esperen un poco de tiempo. Porque yo les amo a muchos, a que están en la tierra. Yo quiero que todos se procedan al arrepentimiento. No había llegado el momento del juicio contra los enemigos de la iglesia todavía. Otros cristianos tenían que sufrir a sus manos. Al mismo tiempo se les daba consuelo, que era relativamente poco de tiempo antes del juicio. Veremos este cumplimiento de la promesa en Apocalipsis 19:11. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:11. Dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace justa las guerras. Sus velas eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, ni siquiera él mismo. Llevaba puesto una túnica bañada en sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada afilada para derribar ¿a quiénes? A las naciones. Porque ya Dios lo ha dicho, y cuando Dios dice algo, se cumple. Génesis, hágase la luz, y se hizo. Háganse los animales, se hicieron. Vamos a hacer a imagen y semejanza al hombre, hembra y mujer, y se hicieron. La imagen de la mujer, la imagen del hombre, es imagen y semejanza del mismísimo Dios. Cuando Dios dice algo, se cumple. El que monta el jinete va a llevar una palabra justa contra las naciones. Sí, ese es el quinto sello. Eso va a ocurrir. Eso va a pasar. El mensaje de consuelo para la iglesia en Apocalipsis, que Dios iba a vengar su sangre dentro de poco. Los perseguidores iban a ser vencidos dentro de poco. Solamente falta un poco de tiempo. Aunque estas almas mártires tenían que esperar y habían recibido la vestidura del vencedor, se les dieron vestiduras blancas. Es importante que entendamos para qué son esas vestiduras blancas. ¿Por qué tenemos vestiduras blancas nosotros? Porque usted hoy se va a sentar a la mesa a comer con Cristo, a comer con Jesús. Tenían que descansar, no morir, hermano. Tenían que descansar, no morir. Descansen un poco de tiempo. Pero ellos piensan en nosotros. Imagínate tú. Ellos piensan en nosotros. Yo quiero que usted lleve Cristo en tu corazón hoy. Que los que han partido en el Señor siguen pensando en ti. Siguen rogando al Maestro por ti. Yo cuando entendí el quinto sello y vi que los mártires le pidieron al Maestro, por favor, vénganos. Allá abajo hay pueblo todavía. Año 90. Ellos sabían los nombres. Ellos conocían su familia. Ellos conocían sus amigos y sus vecinos, los que compartieron con ellos el pan. Por favor, Maestro, vénganos. Qué bonito saber que ellos están pendientes también de su pueblo. Es interesante que la palabra traducida Señor es la palabra que se llama déspota en griego. Significa uno que tiene todo poder y que tiene que responder a ninguno y que no tiene que responder a nadie. O sea, yo tengo toda autoridad, toda potestad sobre el cielo y la tierra, como dice la Gran Comisión. Aunque les declara que tienen que esperar, les está asegurando que su Señor es también Señor de señores y que tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Al fin y al cabo, su voluntad tendrá que cumplirse. Luego el resumen lo vamos a ver la próxima clase sobre este libro. Es importante entender estos primeros 5 sellos.
Primer sello, Jesús es el vencedor. El segundo sello, sabemos que es esa persecución. Luego vemos la persecución económica. Luego vemos la muerte. Y luego vemos ese quinto sello, que me parece realmente conmovedor. Me parece muy emotivo saber que el pueblo ruega por nosotros. Que el pueblo del año 90 rogaba por la iglesia primitiva que estaba ahí debajo, sometida al imperio de Roma. Sometida al imperio de Roma. Bendiciones, hermanos, y Dios bendiga su palabra. ¿Alguna pregunta, comentarios? También me llama la atención